Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Si estás suscrito al canal, seguro recuerdas este video, y si no, ¿qué estás esperando? Suscríbete. Volviendo al punto, este video tuvo mucho apoyo, así que hoy les traigo la segunda parte de 5 aperturas para principiantes, pero esta vez con piezas negras. Al igual que en la primera parte, te dejaré el link de todos los videos para aprender estas aperturas en la descripción de este video. Ahora sí, que comience la intro. La defensa número 5 es la defensa eslava. La defensa eslava comienza tras las jugadas de 4. Aquí tenemos 3 opciones. Como se ve en pantalla, jugar D5, caballo F6 o F5. Aquí nosotros jugaremos D5. Después el rival podría jugar C4, que sería el gambito de dama. Aquí jugamos C6, jugando ya la defensa eslava. Ahora, defendemos el peón de D5 anticipándonos a una posible captura del peón de C4 para reemplazarlo con otro peón, que es lo perfecto. Se podría hacer también jugando E6. ¿Qué pasa? Que él bloquea el paso del alfil, así que muchos jugadores prefieren jugar C6. Aquí la jugada más común es caballo F3, y aquí ya hay muchas ideas. Capturar el peón de C4 y jugar B5 para defenderlo. Desarrollar el caballo por F6 y jugar dama B6. Y aquí ya tenemos un gran plan que nos puede servir a largo plazo. La defensa eslava tiene fama de ser sólida, pero en algunas líneas se puede jugar de forma muy agresiva en una de estas líneas como esta. Así que por eso la recomiendo. La apertura número 4 es el gambito Budapest. El gambito Budapest comienza tras las jugadas de 4, caballo F6, que serían las defensas indias, pero nosotros jugaremos el gambito Budapest, ya verán. C4 jugando el gambito de dama, y nosotros jugamos E5 jugando el gambito Budapest. El gambito Budapest es un gambito donde sacrificas un peón por iniciativa. Una vez que capture, jugamos caballo G4. Y aquí ya tenemos un plan específico: atacar el punto F2, que es el punto más débil de la posición blanca. Claro, se podrían defender, pero es muy difícil, así que me parece que este gambito tiene mucha iniciativa y es muy bueno, especialmente para los principiantes. Y si quieres aprenderlo, puedes aprenderlo en el video de Andrés Guerrero, que te lo dejaré en la descripción. La defensa número 3 es la defensa francesa. La defensa francesa comienza tras las jugadas E4, E6, D4 y D5. Esta es la defensa francesa. Es una defensa muy flexible y también es una defensa que molesta mucho a los jugadores de E4, porque ellos quieren tener la iniciativa, pero en la defensa francesa nosotros tenemos la iniciativa y a ellos les toca defenderse, y si no lo hacen bien quedan totalmente perdidos. Ahora, la defensa francesa tiene varias líneas. La más jugada es E5, avanzando el peón y cerrando el centro. Ahora nosotros jugaríamos C5, luego juegan C3 para mantener el centro cerrado. Luego jugamos caballo C6, caballo F3 y dama B6, poniendo mucha presión en el centro que no será nada fácil de defender. Así que por eso recomiendo la defensa francesa. La defensa número 2 es la defensa india de rey. La defensa india de rey comienza tras las jugadas D4, caballo F6, C4, jugando el gambito de dama, las piezas blancas. Ahora G6, caballo C3 y alfil G7. Esta es la defensa india de rey. La defensa india de rey es muy agresiva y dinámica. Y lo que me gusta también es que se puede jugar contra el sistema Londres, y en algunas variantes puedes quedar mejor. Es muy dinámica y agresiva, como dije antes, y es muy fácil de jugar, bueno, relativamente. Así que por eso la recomiendo. La defensa número 1 es la defensa de los dos caballos. La defensa de los dos caballos comienza tras las jugadas E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil C4. Apertura italiana. Ahora nosotros jugamos caballo F6, jugando ya la defensa de los dos caballos. La defensa de los dos caballos se ha convertido en mi apertura favorita, en mi defensa favorita. ¿Por qué? Porque
me ha dado excelentes resultados y me es muy fácil de practicar cada día. O sea, casi todos los jugadores juegan la apertura italiana. Es una defensa muy dinámica y agresiva. Y además tiene posiciones muy agudas, en donde el tiempo es un factor muy importante para poder ganar. Y por eso es que la recomiendo. Espero que te haya gustado el video. Si es así, dale like y comenta cuál fue tu apertura preferida. O cuál es tu apertura preferida si es que no la comenté aquí. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de los próximos videos y para no perderte este video. Que si lo quieres ver ahora, haz clic en aquí la pestañita arriba a la derecha, ¿sí? Ahí, sí, haz clic ahí. Bueno, adiós.